El expediente tenía el número 157-204. Estaba en la última fila del archivo muerto del Juzgado Segundo de lo Penal de San Salvador, cubierto de polvo, olvidado entre cientos de carpetas amarillas que nadie había tocado en años. Andrés Mejía tenía 23 años y estaba haciendo su práctica de derecho cuando lo encontró por accidente. Buscaba un caso distinto. Abrió la carpeta equivocada y lo que leyó en las primeras 3 páginas le revolvió el estómago. Leyó 2 veces, luego una tercera. Luego se quedó sentado en silencio, con la carpeta abierta sobre las rodillas, en ese archivo polvoriento y sin ventanas, preguntándose cómo era posible que algo así hubiera sucedido, y cómo era posible que nadie hubiera hecho nada. Roberto Castillo tenía 24 años la noche que su vida se partió en dos. Era mecánico. Trabajaba en un taller en el barrio San Jacinto. Ganaba lo suficiente, vivía con su madre y su hermana menor en una casa de 2 cuartos en la colonia Santa Marta. No pertenecía a ninguna pandilla, no tenía antecedentes, no tenía enemigos conocidos. El 14 de marzo de 2004 salió del taller a las 9 de la noche después de terminar un trabajo atrasado. Caminó 6 cuadras hacia su casa. Tomó un atajo por el callejón de la calle 17. En ese callejón, esa misma noche, habían matado a un hombre 2 horas antes. La policía llegó cuando Roberto todavía estaba en el callejón. Un testigo dijo haberlo visto correr desde el lugar del crimen. Roberto explicó que no corría, que caminaba, que no sabía nada de ningún muerto. Nadie le creyó. Lo detuvieron esa noche. Lo procesaron en 48 horas. El abogado de oficio lo vio por primera vez 15 minutos antes de la audiencia inicial. Le dijo que no se preocupara, que con buena conducta saldría pronto. No salió pronto. El testigo repitió su versión frente al juez. Era la única prueba. No había huellas, no había arma, no había motivo, solo un hombre que dijo haber visto a Roberto correr. El juez firmó la condena, 18 años. Música Roberto. Entró a la penitenciaría de Apanteos en abril de 2004. Tenía 24 años. Las manos callosas de mecánico y los ojos de alguien que todavía no entiende bien lo que le está pasando. Su madre fue al tribunal a preguntar. Le dijeron que el proceso había concluido, que si quería apelar necesitaba un abogado privado. Un abogado privado costaba lo que su familia no tenía. Apeló de todas formas, con lo que encontraron. La apelación fue rechazada. Roberto aprendió a sobrevivir en Apanteos. Aprendió qué espacios evitar, qué voces escuchar, cuándo callar. Pasó los primeros 3 años esperando que alguien afuera siguiera buscando. Luego dejó de esperar. Su madre murió en 2011. No pudo estar en el entierro. Le avisaron 2 días después. Su hermana intentó visitarlo todos los meses durante los primeros años. Luego tuvo hijos, luego tuvo problemas propios, luego las visitas se espaciaron. Roberto no le guardó rencor. Entendía. La vida no se detiene porque alguien esté preso. La vida sigue, sin ti. Lo que Roberto sí conservó en todos esos años fue un cuaderno. Desde el primer mes escribió. Escribió cada detalle de esa noche. El callejón, el olor a basura quemada, los perros que ladraban en algún patio cercano, los zapatos que llevaba, la hora exacta en que salió del taller, los nombres de sus compañeros que podían confirmarlo, todo lo que recordaba, todo lo que podía probar, todo lo que nadie había querido escuchar. Escribió y escribió durante 18 años, porque si algún día alguien abría ese cuaderno, quería que la verdad estuviera ahí, completa, sin que el tiempo la hubiera borrado. Andrés Mejía leyó el expediente 3 veces esa tarde en el archivo. Luego fue a buscar a su supervisor de prácticas, el abogado Carlos Fuentes, y le puso la carpeta sobre el escritorio sin decir nada. Fuentes leyó, frunció el ceño, siguió leyendo. El caso tenía problemas evidentes.
El testimonio del testigo clave era contradictorio en 2 puntos que ningún defensor había señalado. El informe forense sobre la hora de la muerte no coincidía exactamente con la versión acusatoria, y había una nota al margen, casi legible, que mencionaba a otro sospechoso que la fiscalía había descartado sin documentar el motivo. ¿Cuándo fue condenado?, preguntó Fuentes. 2004. Lleva 18 años adentro. Fuentes dejó la carpeta sobre el escritorio y miró a su estudiante. ¿Sabes lo que estás haciendo si abres esto? Andrés asintió. Lo sé, por eso vine a buscarlo a usted. Lo que siguió fueron 4 meses de trabajo silencioso. Andrés y Fuentes revisaron cada página del expediente. Localizaron al testigo original, que ahora vivía en otro departamento, y que, después de 3 conversaciones, admitió algo que había callado durante casi 2 décadas. Había mentido, no por dinero, por miedo. La pandilla que controlaba el callejón le había dicho que señalara a alguien, a quien fuera, para desviar la investigación del verdadero responsable. Firmó una declaración nueva. Localizaron también a los compañeros de taller de Roberto, 2 de los cuales confirmaron haberlo visto trabajando hasta las 9 de la noche y haber hablado con él al salir. Ninguno había sido llamado como testigo en el juicio original. Tenían suficiente para presentar un recurso de revisión, pero Fuentes sabía que los recursos de revisión en El Salvador podían tardar años. Podían perderse en los mismos archivos donde había dormido el expediente original. Podían ser rechazados por tecnicismos. Podían no llegar a ningún lado. Necesitamos que alguien con poder sepa que esto existe, dijo Fuentes. Andrés pensó un momento. Entonces se lo mandamos al presidente. El mensaje llegó a Casa Presidencial, un martes por la tarde. No era un documento oficial. Era un correo electrónico enviado al buzón público de la Presidencia, con un resumen de 3 páginas, el expediente escaneado y una sola pregunta al final. ¿Puede El Salvador permitirse ignorar esto una vez más? El equipo de comunicaciones recibía cientos de mensajes al día. La mayoría pasaban por filtros. Este llegó al escritorio del jefe de gabinete por una razón simple. La persona que lo procesó esa tarde era estudiante de Derecho en sus ratos libres, y algo en el resumen le resultó imposible de ignorar. Se lo mostró al jefe de gabinete antes de irse a casa. El jefe de gabinete lo leyó esa misma noche. A las 7 de la mañana del miércoles. Estaba frente al presidente. Música Bukele leyó el resumen en silencio. Luego pidió el expediente completo. Lo leyeron juntos página por página, durante 40 minutos. Cuando terminaron, Bukele se recostó en la silla y miró el techo un momento. ¿Cuántos años lleva adentro? 18, señor presidente. ¿Cuántos tiene ahora? 42. Bukele asintió lentamente. Luego se inclinó hacia adelante. Quiero al fiscal general en esta oficina hoy. Quiero al ministro de Justicia. Y quiero que alguien vaya a Panteos hoy mismo y le diga a Roberto Castillo que su caso está siendo revisado. Que alguien lo sepa hoy. ¿Le decimos quién ordena la revisión? Díganle que El Salvador lo está escuchando. Eso es suficiente por ahora. Roberto estaba en el patio cuando llegó el funcionario. Era una tarde de octubre, cielo encapotado, el olor a tierra mojada que anuncia lluvia. Roberto estaba sentado en una banca de cemento remendada con alambre, leyendo un libro que alguien había dejado olvidado en la biblioteca del penal. Lo llamaron por su número. Así lo llamaban ahí, por número. Hacía años que había dejado de reaccionar a su nombre. Entró a la sala de entrevistas. Al otro lado de la mesa había un hombre con traje que no era abogado de oficio. Eso se notaba de lejos. Roberto Castillo, dijo el hombre. Su caso está siendo revisado por orden presidencial. Un equipo de la Fiscalía va a contactarlo esta semana. Roberto lo miró sin expresión. ¿Cuántas veces me han dicho algo parecido? El hombre no desvió la mirada, ninguna vez con esta firma. Puso sobre la mesa una hoja con el membrete de Casa Presidencial. Roberto la miró durante un tiempo largo,
Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa sobre el pecho. No dijo nada más, no lloró, no preguntó nada. Asintió una vez y pidió que lo llevaran de vuelta al patio. Esa noche abrió su cuaderno por primera vez en meses y escribió una sola línea. Hoy alguien leyó lo que escribí. Música. La revisión del caso tomó 11 semanas. No fue sencilla. La fiscalía encontró resistencia interna. Había funcionarios que habían participado en el proceso original y que preferían que el caso permaneciera cerrado. Hubo intentos de retrasar, de reclasificar, de perder papeles en la burocracia. Bukele fue informado de cada obstáculo, y cada vez que llegaba un informe de demora, la respuesta era la misma. ¿Por qué no está resuelto todavía? La presión fue constante, silenciosa pero constante. El testigo original repitió su retractación ante un fiscal. Los compañeros del taller declararon formalmente. El análisis forense actualizado confirmó las inconsistencias que Andrés había detectado en el expediente. 11 semanas después del primer mensaje, la Fiscalía presentó ante el tribunal el recurso de revisión con recomendación de absolución. El juez lo leyó. Pidió 48 horas. Las 48 horas pasaron, y el 3 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo de lo Penal de San Salvador emitió la resolución número 150-204-R. Absuelto por inocencia comprobada. Roberto Castillo salió de Apanteos un jueves por la mañana. No hubo fanfarria. No hubo cámaras de televisión esperando en la puerta, al menos no al principio. Solo el sol de febrero, que en El Salvador en febrero pega fuerte, y un funcionario del ministerio que le entregó una bolsa con sus pertenencias personales y un sobre con algo de dinero para los primeros días. Su hermana lo esperaba en el estacionamiento. No se habían visto en 2 años. Se abrazaron sin hablar. Después de un momento largo, ella se apartó y lo miró a la cara. ¿Cómo estás? Roberto pensó en la pregunta. Era una pregunta difícil después de 18 años. Confundido, respondió finalmente. Pero afuera, 3 semanas después, Bukele solicitó reunirse con Roberto en casa presidencial. No fue una reunión pública. No hubo comunicado de prensa previo. Fue una reunión de 1 hora en una sala pequeña, solo ellos dos y el jefe de gabinete. Bukele llegó primero y esperó de pie junto a la ventana. Cuando Roberto entró, lo saludó con la mano extendida y le pidió que se sentara. ¿Cómo está? Aprendiendo, respondió Roberto. Afuera todo es diferente. Los teléfonos, los precios, la gente camina diferente. ¿Tiene dónde quedarse? Con mi hermana, por ahora. Bukele asintió. Roberto, quiero pedirle algo. El otro hombre lo miró sin decir nada. Lo que le pasó a usted no puede volver a pasarle a nadie. Pero para que eso sea verdad, necesito saber exactamente qué falló. Cada paso, cada decisión, cada momento en que alguien pudo haber hecho algo diferente y no lo hizo. ¿Estaría dispuesto a contárnoslo todo, a ayudarnos a arreglar el sistema que lo falló? Roberto lo miró durante un momento. Llevo 18 años escribiendo ese cuaderno, dijo. Para eso lo escribí. El cuaderno de Roberto Castillo, sus 347 páginas, escritas a mano a lo largo de 18 años. Se convirtió en la base del informe que el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa. 4 meses después, el informe documentaba fallos sistémicos, defensores de oficio sin recursos ni tiempo, testimonios únicos sin corroboración aceptados como prueba suficiente, ausencia de mecanismos de revisión para casos con condenas mayores de 15 años. La oposición intentó bloquear la discusión. Dijeron que era una maniobra política. Dijeron que abrir estos casos pondría en riesgo la seguridad pública. Dijeron muchas cosas. Bukele respondió con una cadena nacional. No desde casa presidencial, desde una sala de conferencias en la que había una sola silla vacía en el centro, iluminada, con un cuaderno sobre ella. Ese cuaderno.
comenzó Bukele mirando a la cámara. Fue escrito por un hombre inocente durante 18 años de prisión. Lo escribió para que si algún día alguien lo encontraba, la verdad estuviera ahí. Hizo una pausa. Alguien lo encontró. Llegó a mis manos, lo leí, y me pregunté cuántos cuadernos más hay adentro de nuestras cárceles, que nadie ha leído todavía. La sala quedó en silencio. Si eso no nos obliga a revisar el sistema, entonces no merecemos tener un sistema de justicia. La ley fue aprobada 2 meses después. No fue unánime. Hubo resistencia hasta el final. Pero fue aprobada. La ley de revisión de condenas firmes creó una unidad especial, dentro de la Fiscalía dedicada exclusivamente a revisar casos con posibles errores judiciales. En el primer año, 47 personas fueron liberadas. Roberto fue la primera. También fue la primera persona en recibir una indemnización estatal por condena injusta en la historia de El Salvador. No era una fortuna, pero era un reconocimiento. El Estado salvadoreño reconocía, por primera vez en papel, que había fallado, que había tomado 18 años de la vida de un hombre inocente y que eso tenía un nombre: injusticia, un año después de su liberación. Roberto Castillo trabaja en un taller mecánico en Santa Tecla, no el mismo taller de antes. Ese cerró hace años. Pero otro taller, con otro dueño que lo contrató, después de escuchar su historia y decidir que quería darle una oportunidad. Llega temprano, se queda tarde. Sus manos recuerdan el trabajo, aunque el mundo afuera de ellas haya cambiado todo. Andrés Mejía, el estudiante de Derecho que encontró el expediente. Se graduó el año pasado. Trabaja ahora en la Unidad Especial de Revisión de Condenas. Ha trabajado en 12 casos desde que entró. 11 de ellos resultaron en nuevas investigaciones. El cuaderno de Roberto está en el Ministerio de Justicia, en una vitrina de vidrio junto a la ley que ayudó a crear. En la primera página, con letra apretada y tinta ya desvanecida, se lee la primera entrada que Roberto escribió en Apanteos, en abril de 2004, la semana después de llegar. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero sé que la verdad existe aunque nadie la escuche. Voy a escribirla hasta que alguien la encuentre. Alguien la encontró, y El Salvador nunca volvió a ser exactamente el mismo. Esta es la historia de Roberto Castillo, el hombre inocente que el sistema olvidó pero que nunca dejó de escribir la verdad, y la historia de un estudiante que abrió la carpeta equivocada, y la de un presidente que decidió que esa carpeta no podía volver a cerrarse, porque a veces la justicia no llega a tiempo. A veces llega tarde, con 18 años de retraso y con una disculpa que nunca va a ser suficiente. Pero llega, y cuando llega, cambia todo. Milésimo